Noticias que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Comenzamos el recorrido hoy a las 6:18 de la mañana con esto que nos tiene confirmado, y es que el Partido Comunista de Venezuela afirmó que la reciente aprobación de la ley de amnistía para la convivencia democrática abre una posibilidad para la liberación de personas detenidas por razones políticas, aunque advirtió que el instrumento es insuficiente y excluyente y no establece responsabilidades del Estado ni garantías de reparación a las víctimas. La noticia sigue siendo ley de amnistía y lo que a ella está vinculado. Porque, por ejemplo, en el diario también leemos que la organización no gubernamental Foro Penal, dedicada a la defensa de los detenidos por motivos políticos, confirmó este martes que ha verificado la liberación de 109 personas luego de la aprobación de la ley de amnistía el 19 de febrero. En total, 545 presos han sido excarcelados desde el 8 de enero, cuando las autoridades anunciaron la liberación de un número importante, su último entre comillas, de personas, según explicó en la red social X el director presidente de la organización, Alfredo Romero. Y el abogado y presidente de la misma ONG Foro Penal, Gonzalo Imiob, informó la noche de este martes que la organización continúa consolidando datos sobre la aplicación de la ley de amnistía. A través de su cuenta en X, Imiob detalló que hasta las 8:15 de la noche del martes, el grueso de las libertades plenas otorgadas durante la jornada, que fueron más de 40 casos, corresponde a personas que se encontraban bajo medidas cautelares ya. Bien confirmado, tenemos que la ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón pidió este martes al Parlamento que se aplique la recientemente aprobada ley de amnistía a 204 militares de diversos rangos que aseguró fueron detenidos por motivos políticos. Y citan, acá en confirmado, los ciudadanos referidos han sido procesados y o condenados principalmente por los delitos de traición a la patria, conspiración e instigación a la rebelión. Esto lo explicó la organización a través de una carta dirigida a la Comisión de Seguimiento de la aplicación de la ley publicada en X. Asimismo, indicó que estas acusaciones han surgido en marcos de alta polarización en los que la disidencia o el cumplimiento de principios institucionales han sido interpretados bajo una óptica de criminalización, cita textual para ellos. La organización señaló que la inclusión de este grupo de militares se justifica porque los delitos de conspiración y traición son, por definición, delitos políticos o conexos, los cuales constituyen el núcleo de aplicación de cualquier beneficio de amnistía. También una cita textual, el texto completo en confirmado, donde también leemos que familiares de detenidos por motivos políticos permanecen a la expectativa a las afueras de la cárcel conocida como El Rodeo, cerca de Caracas, a la espera de que se produzcan nuevas liberaciones tras la aprobación de la ley de amnistía el pasado jueves. Maciel Cordones, madre del militar José Barreno, detenido hace más de 5 años, manifestó tener esperanza de que se produzcan liberaciones, aunque reconoció que el caso de su hijo es de los más críticos, ya que se le vincula a la Operación Gedeón, un ataque marítimo frustrado en mayo de 2020, supuestamente para derrocar a Nicolás Maduro, un hecho que se excluye de la amnistía, repito, un texto de confirmado. Y en F, leemos que familiares de detenidos por motivos políticos en el país afirmaron este martes que trabajarán para revertir la exclusión de la ley de amnistía que fue aprobada recientemente por el Parlamento para beneficiar a detenidos por esos motivos desde 1999 hasta 2026, pero en la que se especifican 13 hechos ocurridos en 13 años diferentes. A todas estas, Mundo UR también nos tiene que más de 4.000 solicitudes de amnistía ha recibido la Comisión Especial de Seguimiento y Cumplimiento designada por la Asamblea Nacional. Hay un reporte de Derlis Marchán Pérez. En los primeros 5 días tras la aprobación de la ley de amnistía para la convivencia democrática ya se han procesado excarcelaciones y levantamiento de medidas cautelares. Jorge Arreaza, presidente de la Comisión de Seguimiento para la Ley de Amnistía, martes 1:40 de la tarde. Hemos recibido 4.203 solicitudes para recibir el beneficio de la amnistía y se han otorgado 3.052 libertades plenas a personas que ya tenían una medida cautelar y hasta esta mañana 179 personas privadas de libertad han obtenido su libertad plena. Fueron designadas 3 subcomisiones para atender casos especiales. Una subcomisión propiamente de seguimiento de la ley de amnistía, una segunda subcomisión del ámbito laboral, ahí va a estar el diputado Francisco Torrealba, y una tercera
para ver casos complementarios, que si bien no son amnistiables, puede haber también elementos de la confrontación política en esos casos, y esta subcomisión va a poder ver todos y cada una. La Comisión de Seguimiento para la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática se mantendrá en sesión permanente para recibir solicitudes. Reiteraron que los casos que sean declarados improcedentes por los tribunales podrán ser apelados. En el diario leemos que varios opositores excarcelados con medidas cautelares denunciaron este martes que los tribunales de Venezuela incumplen la ley de amnistía al generar dilaciones y obstáculos a las solicitudes 5 días después de la promulgación de la reforma. Por ejemplo, el exdiputado opositor Williams Dávila denunció desde el Palacio de Justicia en Caracas que los tribunales no están respetando el proceso al exigir que la Fiscalía solicite las medidas y desestimando las peticiones de individuos, pese a que la ley de amnistía establece que cualquier persona o su abogado privado puede iniciar el procedimiento. De acuerdo con Dávila, las autoridades le indicaron que su caso depende de las gestiones de la defensa pública estatal, por lo que exigió que se respete el procedimiento de ley. Y a través de la cuenta en Instagram del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, se ha comentado ante la comisión, presentado más bien ante la comisión encargada de seguimiento de la ley de amnistía, una comunicación, una carta solicitando la revisión de los casos de 40 periodistas y trabajadores de la prensa, algunos aún detenidos y otros sometidos a medidas cautelares luego de sus excarcelaciones en los últimos 2 años. La carta fue recibida por la diputada y vicepresidenta de la comisión, Nora Bracho, y enviada de forma digital por medio de los canales activados para tal fin por el grupo formado por 23 parlamentarios de la Asamblea Nacional. En el diario también leemos que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informa el martes que el periodista Ramón Centeno requiere de una operación urgente por el deterioro de su salud durante la detención, pero que los tribunales pretenden retrasar la cirugía. Centeno, excarcelado el 14 de febrero, insistió en un video difundido por el sindicato que su condición de salud es evidente, por lo que pasó tras su detención en el año 2022. Bien confirmado. Queremos que este martes se confirmó la liberación de la periodista venezolana Marifel Guzmán. La comunicadora se encontraba privada de libertad desde el pasado 7 de febrero de 2025 tras una condena que despertó el rechazo de gremios nacionales e internacionales. Guzmán permaneció recluida en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana en Anzoátegui durante 1 año y 17 días. Guzmán había sido sentenciada a 10 años de prisión por exponer en sus redes sociales lo que a su juicio fue un despido injustificado por parte de la gobernación del estado de Anzoátegui, donde solía trabajar. El texto completo en confirmado. Entre tanto, el Nacional nos tiene que Tarek William Saab negó este martes que Tarek El Aizami y Samar José López Bello, Samar López, hayan sido arrestados por autoridades estadounidenses, pese a que ambos aparecen en la web del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ICE, con el rótulo de capturados. En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, Saab subrayó que la información difundida en sitios extranjeros se basa en un malentendido del estatus publicado en el portal del ICE o del ICE. Afirmó que ambos permanecen bajo custodia del Estado por su supuesta implicación en casos de corrupción. Cuando habla de Estado se refiere a Venezuela. Y en el diario tenemos que el gobierno venezolano denunció este martes que forzaron la apertura de una maleta diplomática venezolana en el aeropuerto internacional de Tocumen, en Panamá. La Cancillería venezolana exigió a las autoridades panameñas en un comunicado difundido en su cuenta en Telegram que se debe cumplir estrictamente con las normas que rigen la actividad diplomática y consular. Su vulneración sienta un precedente peligroso que afecta a la seguridad jurídica de nuestras misiones y atenta contra el derecho a la identidad de la comunidad venezolana residente en territorio panameño. Esto se indica textualmente a través de un comunicado de la Cancillería venezolana. Y el diario nos tiene que las autoridades rusas levantaron este martes la recomendación emitida hace mes y medio de no viajar a Venezuela por motivos de seguridad ante la crisis que siguió los hechos del 3 de enero. Al día de hoy, observamos que las autoridades venezolanas controlan la situación interna en el país. Se mantiene el orden público. El sector turístico nacional manifiesta su disposición a reanudar plenamente las operaciones, ya que un número significativo de aerolíneas han anunciado su intención de reanudar los vuelos a Venezuela. Hasta ahí la cita es parte de lo que señala el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado. Por ello, según Moscú, no hay necesidad de mantener vigente la recomendación de no viajar a Venezuela. A la vez, instó a los turistas nacionales a mantener la cautela, tomar las medidas de seguridad necesarias y estar atentos a los mensajes de la legación diplomática rusa en el país.
6:27. El diario nos tiene que el Departamento de Guerra de los Estados Unidos anunció este martes que interceptó en el Océano Índico a un tercer petrolero que, según Washington, violaba el bloqueo impuesto a las operaciones de crudo en el Caribe relacionadas con Venezuela y Cuba y trató de escapar del cerco estadounidense. Según las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, la embarcación operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente Donald Trump sobre buques sancionados en el Caribe e intentó evadirla, toda ella una cita textual. Y mire, voy a leer una nota, pero será la que justifique la primera conversación que vamos a tener hoy en el programa, luego de la pausa, y va a ser con nuestra compañera Ginette González. ¿Cuál es la nota? Lo que tiene descifrado, entre otros medios, es que una delegación de la Administración de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos, o TSA, por sus siglas en inglés, llegó a Venezuela para realizar una evaluación técnica de los sistemas de seguridad aeroportuaria dentro del marco de las adaptaciones que se realizan de cara a la posibilidad de que en las próximas semanas se autoricen vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela. La visita, que tiene lugar desde hace varios días, se centra en la revisión de los procesos y controles vinculados al anexo 17 de la Organización de Aviación Civil Internacional, que establece normas para proteger la aviación en actos de interferencia ilícita y otros riesgos de seguridad. Durante la estancia en el país, los inspectores han evaluado procedimientos en aeropuertos habilitados para vuelos internacionales, con especial atención en áreas de carga y servicios de catering, según señalaron fuentes que tuvieron acceso a la información. Entre ellas Ginette, por eso conversaremos con ella inmediatamente luego de la pausa. Permítame, por favor. Y en publicidad, hablarles de Portumesa. El secreto de una buena comida no es solo la sazón, que también, claro, sino la calidad de los ingredientes. Y eso aplica para todo. Por eso en tu cocina no puede faltar el aceite Portumesa, 100% puro de soya, hecho con orgullo por manos venezolanas. Un aceite que no cambia el sabor de tus comidas, sino absorbe el sabor de los alimentos. Portumesa es tu aliado en la cocina. Si buscas un aceite de calidad y a buen precio, busca tu aceite Portumesa. Es calidad en tu mesa. @PortumesaBE. Y hablemos también de Fotón. El Fotón de 5 toneladas, por ejemplo, está disponible, listo para trabajar y con precios especiales para ti. El Fotón Aumark S cuenta con un potente motor Cummins y transmisión manual ZF, lo que lo hace una excelente opción para tu negocio. Visita @FotónVZLA o cualquiera de sus concesionarios y pregunta por precios especiales, características, garantías, planes de financiamiento y sobre todo por su servicio de mantenimiento y repuestos. Camiones Fotón, haciéndote la carga más ligera. Y hay ayudas que no se notan tanto a simple vista. Se sienten más cuando baja la angustia, cuando aparece un poco de calma. La Fundación San Simón trabaja también sobre ese impacto emocional, entendiendo que la tranquilidad es parte del bienestar de las personas. Es un mensaje de Grupo San Simón y de su fundación. Y cierro hablándoles de Digital, porque si quieres sorprender a esa persona especial, elige el número 422 que desees regalar con amor y Digital te da la línea gratis. Solo tienes que activar un plan inteligente Plus de 6, 12 o 30 gigabytes, con el que además disfrutarás de Volte. Busca tu línea en los agentes o centros de atención digital. Promoción autorizada por la SUNDE, válida del 10 de febrero al 2 de marzo del año 2026. Bueno, de la serie Moonlighting, a ver, del equipo, probablemente Osvaldo sea el único que recuerda Moonlighting, ¿te acuerdas? Le transmitía el canal 8, me parece que eran los sábados 8 de la noche, probablemente Bruce Willis y Sybil Shepherd eran los protagonistas. Ahora, el tema central de la serie es de Moonlighting al Juro. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
las 6:36 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Mire, el tema que dejamos. Acabamos de leer el titular, según el cual, repito, una delegación de la Administración de Seguridad de Transporte de los Estados Unidos, TSA, por sus siglas en inglés, estuvo de visita, o ha estado de visita en Venezuela, desconozco si ya se fueron, ya lo sabremos, para realizar inspecciones, en principio en el aeropuerto de Maiquetía, pero entiendo que también otros, y, bueno, definir protocolos de seguridad, que son paso necesario, que no el único, pero paso necesario para un eventual restablecimiento de los vuelos directos entre Estados Unidos y nuestro país, Venezuela. Bueno, Ginette González está con nosotros, periodista. Ginette, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buen día, Román, a ti, a toda tu audiencia y por supuesto a tu equipo de trabajo. Así tuvimos ese dato. Ayer, de hecho, apareció en la pantalla el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, pues de alguna manera dando la bienvenida a esta inspección, esta visita de inspección de la Administración de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos de América. Nos dijeron que tenían ya como 48 horas en el país, cuando evidentemente trascendió la información y pudimos confirmarla con otra fuente, ¿no? Nos explican, bueno, de manera sencilla que les puedo comentar los expertos, que esta misión o esta visita tiene como objetivo, como tú comentabas, ¿no?, inspeccionar todo lo que tiene que ver con normas, métodos, procesos de seguridad para evitar lo que se dice en aviación, interferencia ilícita. Por ejemplo, me comentaban, chequear los procesos de seguridad para que la gente no entre a la pista, chequear el boarding, abordaje, chequear procesos también internos de seguridad de los aeropuertos. Se dice los aeropuertos porque ellos también responden en esta inspección a los requerimientos que las empresas que están interesadas en volar hacia Venezuela desde Estados Unidos, porque ellos responden a ese interés, tienen, por ejemplo, de dónde van a volar o a qué aeropuertos van a volar. Los aeropuertos internacionales en Venezuela son, por ejemplo, Maiquetía, La Chinita, Juan Pablo Pérez Alfonso, Santiago Mariño. No hay confirmación de si fueron a todos, o cómo o cuál fue ese proceso, pero sí son los aeropuertos aptos para recibir vuelos internacionales y otros que seguro se me están quedando en el tintero. Entonces, ellos tienen que después, obviamente, pasar ese informe, pero ellos no son, me explicaban los técnicos, los que se ocupan de dar a Venezuela la posibilidad de pasar de categoría 2 a categoría 1. Eso sería producto de una visita posterior de la famosa FAA. Exactamente. Ahora, en estas visitas, en estas reuniones, ¿quiénes han sido los representantes de Venezuela? Imagino que autoridades del aeropuerto y probablemente del INAC, quizás. Sí, autoridades venezolanas de la aeronáutica civil, así es. Y también, por supuesto, directores del aeropuerto. No me explican que en el caso del chequeo de las aeronaves venezolanas, ya eso es después, ¿no? Claro. Parte de otra función, de otra visita. Pero es como un paso más que se estaría dando. Estamos esperando también que quizás desde la Embajada de Estados Unidos manden, cuando ellos mandan su resumen semanal de actividades, se incluya esta actividad con mayores datos. Pero es un paso importante en búsqueda de que ya haya esa luz verde, que son varias cosas que hay que hacer para que pueda haber otra vez esa posibilidad de vuelos desde hacia Venezuela. Otro dato, Román y amigos, que sí no lo tengo confirmado, pero que sí me lo dieron también, es que ya habrían venido igualmente los gerentes de American Airlines. Mira. Que es una de las aerolíneas que, una vez que el presidente de Estados Unidos dijo que se iban a abrir otra vez los vuelos hacia Venezuela, ahí mismo mandaron un comunicado, ¿no? Y se pronunciaron y dijeron, nosotros queremos ir. Pero también hay líneas de carga, por ejemplo, líneas cargueras igualmente interesadas. Entonces, bueno, estamos en ese proceso y por supuesto hoy volveremos a indagar con más detalle sobre ese tema, que ayer tuvimos una confirmación por, evidentemente, la pantalla de Maiquetía, fuentes relacionadas con el aeropuerto y fuentes relacionadas también desde Estados Unidos. Una última pregunta. Primero, cuando pensamos en American Airlines, uno imagina verla otra vez la cola de los aviones, y entiendo que en una primera instancia no sería directamente American, sino con su filial en nuestra región, que es Envoy Air. Pero de esa próxima visita todavía no hay fecha, cuando quizás ni siquiera haya culminado esto. No la tenemos. Fíjate que esto fue así como sorpresivo. Claro, la gente del aeropuerto lo había visto. Uno fue atando cabos y haciendo las llamadas que había que hacer. Pero vamos a estar
esperando ver que nos den esa noticia importante, porque no solamente se trata de viajes, como siempre hemos hablado, se trata de impulso de la economía, intercambio cultural, intercambios que son necesarios también para la mejora en todos los aspectos económicos, especialmente, Román. Bien, agradecido, Ginette. Feliz día, Feliz que estés muy bien. mañana. Gracias por esto. Ginette González, nuestra compañera. Economía. Sobre este mismo tema, EFE nos tiene que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, destacó en su discurso del Estado de la Unión, que fue anoche, la llegada de 80 millones de barriles de crudo provenientes de Venezuela, país al que llamó nuestro nuevo amigo y socio. Esa es una cita textual. Añadió además que la producción estadounidense de gas natural está en su punto más alto porque, dice, cumplí mi promesa de perforar. Vaya, perforar. Insistió, apelando a uno de los eslogans habituales de los mítines y a que con el precio de la gasolina para los estadounidenses ha bajado, con Trump a la cabeza. Durante el discurso sobre el Estado de la Unión, State of the Union, agradeció la presencia del ex candidato presidencial Enrique Márquez. Allí estuvo Márquez, ovacionado, por cierto, fue invitado a Estados Unidos para reencontrarse con su familia. Trump recordó que Márquez estuvo detenido en Venezuela luego de oponerse a Nicolás Maduro y que tras recientes acuerdos con autoridades encargadas, él y cientos de detenidos han quedado en libertad, que no la única mención sobre Venezuela. Habló también, por supuesto, sobre Irán, sobre México habló, en fin, y eso lo estaremos abordando más adelante en el programa cuando tengamos a eso de las 7:40 de la mañana a Mariano de Alba, abogado venezolano, especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. ¿A qué me refiero? Al State of the Union y qué hay detrás de un mensaje como este cuando estamos en el mismo año de las midterm elections, las elecciones de medio término. Reuters nos tiene que la gigante petrolera estadounidense Chevron ha vendido su primer cargamento de crudo venezolano a Reliance Industries de la India desde diciembre de 2023, según datos de seguimiento de barcos y dos fuentes familiarizadas con el tema. Chevron negoció este mes el cargamento de crudo Boscan con Reliance, marcando la primera venta de este tipo de petróleo pesado que se utiliza en la fabricación de asfalto en aproximadamente 6 años, según datos de seguimiento y fuentes consultadas. 6:44. Bitácora Económica nos tiene que las empresas energéticas británicas Shell y BP o British Petroleum lograron contar con el aval del gobierno de Donald Trump para avanzar en negocios con petróleos de Venezuela al ser incluidas en la licencia general número 50, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Estas compañías ya no participan en el área petrolera de Venezuela, pero sí intentan avanzar en la de gas natural, donde buscan extender su operación en campos marítimos en Trinidad y Tobago, con el fin de que se extienda hacia aguas venezolanas, y para eso se acogen al acuerdo energético que ambos países suscribieron a inicios del gobierno de Nicolás Maduro para la integración de campos, según señala el semanario Exclusivas Económicas, y de lo que se hace eco Bitácora Económica. En Reuters leemos que las casas comercializadoras como Vitol y Trafigura han fletado los primeros superpetroleros para exportar crudo desde Venezuela luego de la entrada en vigencia del acuerdo en esa materia entre Caracas y Washington. Según publicó Reuters, fuentes vinculadas al tema, así como también datos a los que tuvo acceso, indicaron que el acuerdo entre Venezuela y Estados Unidos acelerará los envíos de petróleo a partir del mes de marzo e impulsará las entregas de crudo a la India. En otros temas, pero también económicos, el ministro para el Trabajo, Eduardo Piñate, señaló que el Ejecutivo ofrecerá pronto información sobre el salario en referencia a los anuncios que, según dijo, corresponderá realizar a Delcy Rodríguez. Y en Banca y Negocios leemos que, según la abogada y especialista en Derecho del Trabajo, Jacqueline Richter, las 3 organizaciones sindicales autónomas principales de Venezuela, Confederación de Trabajadores de Venezuela, Central de Trabajadores y Trabajadoras, Alianza Sindical Independiente de Venezuela y la Confederación General de Trabajadores, no fueron convocadas a la reunión con representantes del Ejecutivo Nacional sobre la constituyente laboral celebrada el 21 de febrero. La también profesora de la Universidad Central de Venezuela reiteró que los representantes de estas centrales sindicales no estuvieron presentes en el encuentro, que fue difundido a través de un material audiovisual publicado en redes sociales del Poder Ejecutivo. 6:46. Banca y Negocios nos tiene que Tito López, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales con Industria, indicó que debe realizarse un ajuste a la Ley Orgánica del Trabajo para avanzar en mejoras salariales y de prestaciones sociales en los trabajadores. El dirigente asentó que para lograr esto se debe convocar a reuniones tripartitas entre empresarios, cámaras y venezolanos. Hay que hacer un ajuste a la ley orgánica, hay que actualizarla y evidentemente eso tiene que ser a nivel de reuniones tripartitas, venezolanos, empresarios, cámaras, para que se haga una política de ajuste consona a lo que se está viviendo
incluyendo a nivel económico, cita textual para Tito López. Y el gremio de enfermeras en Lara específicamente aspira al reingreso de varias de sus compañeras a los hospitales públicos ante las expectativas de mejoras salariales. Y en este caso tenemos un reporte desde allí con Ramón Vélez. La información la confirma Elda Jiménez, encargada de este gremio, quien señala que actualmente varias de sus colegas están en lista de espera para ser ingresadas en hospitales públicos en la región. Elda Jiménez, presidenta del Colegio de Enfermeras en el estado de Lara, 10:40 de la mañana. Sin embargo, este año hemos visto que sí hay ese entusiasmo de las colegas en llevar su currículo. Solamente esperamos que el ministerio dé el visto bueno, revise estos currículos, porque eso tiene unos requisitos, y una vez que cumplan con lo exigido, pues las colegas puedan ingresar a trabajar. Este personal, que podría ser absorbido por la nómina del Ministerio de Salud, estaría capacitado para atender vacantes que actualmente existen en áreas prioritarias en hospitales como UCI, emergencia y demás espacios de los centros de salud. En Finanzas Digital leemos que Atenas Grupo Consultor reporta una recuperación sostenida en el índice de confianza del consumidor durante los primeros meses de 2026, un repunte asociado a las expectativas generadas tras la aprobación de la ley de amnistía y la reducción de tensiones políticas. Pedro Quintana, director y socio fundador de la firma, explicó que el indicador muestra señales claras de mejora. Y productores en Calabozo, en Guárico, solicitaron un ajuste del precio del arroz paddy para cubrir los costos de la producción que superaron los $3,000 por hectárea. Ya tenemos un reporte de Jorge González. De acuerdo con los trabajadores del campo, la agroindustria y algunas asociaciones han propuesto pagar el kilo de este rubro a 0.38 centavos de dólar, pero los arroceros exigen 0.54 en divisas o 0.72 anclado al Banco Central de Venezuela. Manuel Abreu, productor de arroz, martes 11 de la mañana. En esos $3,010 por hectárea está incluido preparación, gasoil, obreros, ratoneros, charqueo, fertilizante, agroquímico, transporte y cosecha. Propusieron al gobierno nacional imponer aranceles sobre el arroz importado para evitar la competencia entre la producción nacional e internacional. Jonathan Blanco, productor de arroz, martes 11:15 de la mañana. Necesitamos que se impongan aranceles a los arroces que vienen de afuera para poder proteger la producción nacional. Y más aún, que esos arroces lleguen a la agroindustria 1 o 2 meses antes de nosotros comenzar nuestras labores de cosecha. Finalmente solicitaron revisar los precios de los insumos que no permiten disminuir los costos de producción, además de abrir la cartera crediticia en los bancos para optar a financiamiento. Educación. En el Mundo UR leemos Ciencia Productiva, Universidad, Empresa y Estado. Ese es el título, el nombre de la segunda rueda de negocios que llevará a cabo la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela entre el 19 y el 20 de marzo. Y hay un reporte de Mardo Leiprin. En la rueda de negocios se presentará un catálogo de 100 productos y servicios en áreas como petróleo y petroquímica, minería, agricultura, farmacia, inteligencia artificial, infraestructura tecnológica y apoyo docente e intercambio técnico. Ernesto Fonmayor, decano de la Facultad de Ciencias de la UCB, 11:25 de la mañana. La universidad está para prestar servicio a la sociedad y para producir beneficios a todo un país y lograr que la población venezolana viva mejor. Ese es un aspecto, sin hablar de lo económico, pero por supuesto la relación que vamos a obtener es para generar ingresos propios y esos ingresos se retroalimentan en los propios laboratorios. Vamos a poder cubrir algunas de las necesidades. Nosotros tenemos gastos inmensos en equipos reactivos, equipos experimentales, aparte de todo el mantenimiento de la facultad. La rueda de negocios se dividirá en 3 áreas. Habrá stands comerciales, además de foros académicos y una mesa de intercambio entre sector público y privado y cualquier otra institución que quiera formar alianza con la UCB. Turismo. En F, leemos, Delcy Rodríguez anunció este martes la activación de una aplicación para registrar a aquellos turistas que quieran visitar el protegido Parque Nacional Morrocoy en el noroeste del país, luego de denuncias de delitos ambientales cometidos en el área durante el festivo de Carnaval. Rodríguez indicó que aquellos que quieran visitar el Parque Nacional deben registrarse en esa aplicación para que las autoridades puedan planificar también la actividad turística para el festivo de Semana Santa en abril del próximo mes. Y en Sucesos.
Confirmado nos tiene que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó sobre la captura de Jesús Rubén López González, un venezolano a quien las autoridades norteamericanas identificaron como presunto miembro de una organización derivada del Tren de Aragua. La detención se habría llevado a cabo el pasado 17 de febrero. La Oficina de Migración y Control de Aduanas, ICE, o ICE por sus siglas en inglés, ejecutó el arresto por acusaciones ligadas al uso de armamento y chantaje. Autoridades de seguridad confirmaron el inicio del proceso legal correspondiente y la futura expulsión de este ciudadano. Son las 6:51, vamos a colocar algo de música. Puede ser esto de Foreigner con Eso fue ayer. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. Naciones. Internacionales. Mire, no voy a entrar demasiado en el tema del State of the Union, el primero del segundo mandato de Donald Trump, porque vamos a tener un poco más adelante en el programa a Mariano de Alba, abogado venezolano, especialista en Derecho Internacional, Relaciones Internacionales, para hablar precisamente de ello, pero sí decir, por ejemplo, a grandes rasgos, que el presidente Trump comenzó a pronunciar este martes, tras recibir una larga ovación de la bancada republicana, el primer discurso sobre el Estado de la Unión y su segundo mandato, asegurando que su país es más grande, mejor y más poderoso gracias a él.
A ver, se ha referido, por ejemplo, a la caída de los cruces fronterizos, al tráfico de fentanilo, se ha referido a la disminución de la inflación, a nuevos acuerdos comerciales, a la generación de cientos de miles de millones de dólares. Aprovechó el discurso para exigir una prueba de identidad a los votantes para combatir lo que tachó de trampas en las elecciones estadounidenses. Pidió al Congreso que apruebe la ley de Laila y se adjudicó, luego de referirse a Irán, a Venezuela, a Ucrania, a Rusia. El presidente se adjudicó este martes el operativo realizado por fuerzas federales mexicanas que culminó con la muerte de Rubén Nemesio Oseguera, el Mencho, alias el Mencho, el pasado fin de semana. Y ahí sí nos vamos a México, sin abandonar Norteamérica. El gobernador del estado mexicano de Jalisco, Pablo Lemus, anunció el levantamiento del código rojo en la región tras esa ola de violencia desatada por la muerte del narcotraficante, alias el Mencho. Escuche. Sin embargo, la Mesa Interinstitucional de Seguridad Pública seguirá en sesión permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que los protocolos de patrullaje en todo el estado de Jalisco, en coordinación, fuerzas federales, estatales y municipales, continuará las 24 horas del día en todas las regiones y en todos los municipios de Jalisco. Por cierto, en México, la alcaldesa del municipio Bacanora, en Sonora, Nora Alicia Biebrich, sufrió un ataque armado cuando viajaba por una carretera federal en un hecho en el que murió su hijo, como informaron las autoridades estatales, que descartaron por ahora que se trate de un atentado directo contra la funcionaria o que esté vinculado con la reciente ola de violencia en el país. Un titular de EFE. También leemos allí que Canadá está preparando un paquete de ayuda para Cuba que será presentado en los próximos días, según anunció este martes el gobierno canadiense. Y volviendo a Estados Unidos, un potente ciclón invernal paralizó gran parte del noreste de los Estados Unidos, dejó a millones de personas afectadas y comienza ya a perder fuerza, aunque las condiciones siguen siendo peligrosas en varios estados. Hay un reporte desde Miami con Stephanie de Sousa. La tormenta impactó con especial intensidad a ciudades como Nueva York y Boston, donde se registraron acumulaciones superiores a 60 centímetros de nieve, con picos cercanos a 90 centímetros en zonas de Massachusetts y Maine. Las ráfagas de viento superaron los 80 kilómetros por hora y provocaron ventiscas con visibilidad casi nula. Las autoridades declararon estado de emergencia en estados como Nueva York y Massachusetts, activaron restricciones de circulación y ordenaron el cierre de autopistas para viajes no esenciales. En el sector aéreo se registraron severas interrupciones. Según el reporte ofrecido por las autoridades, la cifra total de cancelaciones y retrasos superó los 10.000 vuelos durante la tormenta. El impacto en servicios esenciales también fue considerable. Más de 600.000 hogares y negocios permanecen sin electricidad debido a la caída de árboles y líneas eléctricas por el paso de la nieve. Equipos de emergencia trabajan para restablecer el servicio, proceso que podría tardar varios días. Ahora, el presidente Trump destacó los esfuerzos de su gobierno para lograr el regreso de todos los rehenes retenidos en Gaza desde el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023 contra Israel, pero también el presidente Trump dedicó parte de su discurso sobre el Estado de la Unión para recordar que Irán sigue persiguiendo sus siniestras ambiciones para desarrollar un arma nuclear y afirmó que nunca lo permitirá. Medio Oriente. Irán, por su parte, dice que no desarrollará un arma nuclear bajo ninguna circunstancia, pero jamás renunciará a la tecnología atómica, según aseguró el ministro iraní de Exteriores, Araghchi, a 2 días de la próxima ronda de negociación con los Estados Unidos precisamente. Y el gobierno de Irán subrayó que los estudiantes del país tienen derecho a manifestarse y matizó que deben entender cuáles son las líneas rojas después del inicio durante el fin de semana de una serie de movilizaciones de varios campus universitarios sobre las que las autoridades no se habían pronunciado oficialmente hasta ahora. Guerra en Ucrania. Vladimir Putin no logró sus objetivos de guerra ni quebró a los ucranianos, según declaró el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mientras el Kremlin marcaba el inicio del 5º año de su invasión, prometiendo seguir luchando en el conflicto más sangriento de Europa desde la Segunda Guerra Mundial hasta lograr sus objetivos. Putin no ha logrado sus objetivos, no ha quebrado a los ucranianos, no ha ganado esta guerra. Hemos preservado a Ucrania y haremos todo lo posible para lograr la paz y garantizar que haya justicia. Encontramos en EFE que la Asamblea General de la ONU aprobó este martes una resolución que reclama un alto el fuego inmediato, completo y condicional entre Ucrania y Rusia, luego de 4 años de guerra, así como una paz duradera e intercambio de prisioneros. Canadá
Acabamos de mencionar que está planeando ofrecer un paquete de ayuda a Cuba, pues se comprometió Canadá también este martes a proporcionar 1.460 millones de dólares americanos, unos 1.240 millones de euros adicionales a Ucrania en ayuda militar, al tiempo que anunció más sanciones contra Rusia. Y en nuestro continente, por ejemplo, emergencia por lluvias en el sur de Perú se agrava. 6 personas han fallecido, 2 permanecen desaparecidas, miles resultaron afectadas por intensas precipitaciones en la región de Arequipa. Autoridades advierten que el panorama podría empeorar en las próximas semanas. El reporte desde allí, desde Lima, lo tiene Oliver Rodríguez. El Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú informó que además de las víctimas mortales y los desaparecidos, 7 personas quedaron atrapadas, 4.782 han resultado afectadas y 142 se encuentran damnificadas. Los daños alcanzan a 469 viviendas, 8 puentes, 2 establecimientos de salud y más de 45 kilómetros de vías comprometidas. Desde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, el meteorólogo Jonathan Cárdenas advirtió que las lluvias podrían intensificarse en las próximas semanas, especialmente en la zona sur del país. Jonathan Cárdenas, meteorólogo peruano, 3 de la tarde. Todo el país está en temporada de lluvia, esperamos precipitaciones no solamente en la costa, sino también en la sierra y en la selva. En los próximos días vamos a tener una pequeña tregua, pero ya para marzo, y esto es importante mencionarlo, va a ingresar más agua caliente, vamos a tener seguramente más precipitaciones de intensidad y más continuas también, ¿no? Entonces, avisados estamos. Ante este escenario, el gobierno emitió recomendaciones preventivas para viajeros nacionales y extranjeros. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo pidió verificar el estado de las carreteras, en especial la Panamericana Norte y Sur, antes de iniciar cualquier desplazamiento. Las autoridades mantienen el monitoreo permanente mientras continúan las labores de búsqueda de los desaparecidos y la evaluación de daños en las zonas afectadas. La gloria de competir. Deportes. Con Román Nosinski. Mucho de fútbol. Ronda de clasificación de la Copa Libertadores. Tiene que el Carabobo Fútbol Club ganó 2-1 al Huachipato de Chile y pasó a la siguiente ronda con un global de 3-1. Eso por una parte. Luego, Marcelo Gallardo anunció que desde el jueves dejará de ser entrenador del River Plate cuando su equipo se mida en el Estadio Monumental contra el Banfield por la 7ª jornada del torneo Apertura. El entrenador pondrá así fin a su segundo ciclo al frente del club millonario, en el que no ganó títulos y en el que acumuló 13 derrotas en los últimos 20 partidos. Pero ayer hubo jornada de Champions, hoy la habrá también. Ayer se impuso el Atlético Madrid, el Newcastle, el Leverkusen y el Olympiacos empataron a 0 y ganó el Bodo Glimt de visita al Inter. Pero ¿quiénes pasan a la siguiente ronda? Atlético Madrid, Newcastle, Leverkusen y el Inter. Quienes van a pasar el día de hoy, bueno, estará entre Atalanta y el Dortmund, que se juega a la 1:45 y luego a las 4 de la tarde 3 encuentros. Juventus Galatasaray, PSG ante el Mónaco y Real Madrid ante Benfica, que ganó en la ida 0-1. Vamos a ver cómo está la vuelta sin José Mourinho, porque no va a poder estar en el banco José Mourinho por una tarjeta roja en el partido anterior. Kylian Mbappé es duda para el partido de vuelta en la eliminatoria que da acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones. Esto va a ser en Madrid hoy ante el Benfica. Tiene molestias en la rodilla que viene arrastrando desde hace tiempo. Sin la lista de convocados, decidirá sobre su participación horas antes del encuentro el técnico. Lo informaron a fuentes del Real Madrid. Y en tenis, Venus Williams, de 45 años, cayó este martes en la primera ronda del torneo WTA 250 de Austin, Texas. Primera ronda allí para Venus Williams. Son las 7:04 de la mañana. Solamente una invitación rápido, y es que Agenda Éxitos, conducido por Albani, transmite en vivo desde la Plaza Los Palos Grandes hoy, dentro del marco del Cambalache de Libros,